Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la nueva clase de las escuelas de la antigüedad. Historia cultural, digamos, y educativa, ¿sí? De la cultura y la educación. En la última oportunidad nosotros habíamos visto las escuelas sumerias. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es analizar una cultura que se encontraba más al norte, ¿sí? Siempre entre los ríos Tigris y Éufrates, es decir, dentro de lo que es la Mesopotamia. Una cultura posterior a la cultura sumeria y que una de sus ciudades más importantes se va a llamar Babilonia, ¿sí? Va a funcionar ya desde el año por lo menos 2200 a.C. Va a tener una época de esplendor muy interesante en el año 1700-1750 y luego va a tener otra época de gran esplendor en el año 600 a.C. aproximadamente, entre el 600 y el 700 a.C. Es una ciudad que fue considerada una de las grandes maravillas, ¿sí? De la antigüedad. Era una de las joyas, una de las ciudades más bellas, una joya de la antigüedad, y que eso conllevó a que sea una ciudad que todos quieran invadir, que todos quieran conquistar. Además de eso, tuvo un desarrollo cultural muy interesante que hace que sea un hecho de historia universal, ¿sí? Interesante para toda la humanidad, para todas las otras culturas. Se llamó entonces Babilonia, esta ciudad. Era muy interesante por tener terrazas o jardines flotantes, lo que serían jardines en las terrazas. Un sistema de canaletas muy interesantes, ¿sí? Babilonia tuvo 30.000 kilómetros cuadrados de buenas tierras laborales. Y la canalización, ¿sí? Los canales, ¿sí? De agua que tenían ya directamente era un arte, ¿sí? Bien conocido de los babilonios, que les permitía fecundar técnicamente las tierras. Entonces abundaba el cultivo de los cereales, las frutas secas, y bueno, y bastante variado. Después animales, digamos, tenían domesticados el asno, la vaca, el puerco, el buey, y luego mucho más adelante el caballo y el camello. Esta cultura babilónica se va a destacar en el 1750 a.C. con el rey Hammurabi, era el que gobernaba en ese momento, por un código de leyes que van a construir. Van a ser uno de los primeros pueblos, uno de los pocos primeros pueblos en construir un código de leyes donde ahí estuviera, digamos, la regulación de la sociedad para todas las personas por igual, ¿sí? O sea, todo lo que podía suceder. Era una sociedad que por supuesto tenía clases estratificadas, personas con privilegios, sin privilegios, altos funcionarios. Bueno, eso por supuesto es un clásico en la antigüedad. Hoy habría que ver si no estamos muy así. Lo interesante es que tenían un mismo cuerpo de leyes, ¿sí? Para el resto de la sociedad, aunque dentro de ese sistema de leyes, bueno, por supuesto que había leyes que por ahí beneficiaban más a uno o que marcaban esta desigualdad. Esta ley se llamó el Código de Hammurabi, tiene un apodo, ¿sí? Que se le denomina la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Es una manera que tenemos de resumir la cantidad de leyes, ¿sí? Son más de 223 artículos, ¿sí? Que tiene este código de Hammurabi, pero algunos lo resumen directamente en ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué se establece? El mal que vos hagas, seas rico, no seas rico, lo que fuere, el mal que vos hagas lo tenés que pagar, ¿sí? Sea indemnizando, ¿sí? Es decir, pagando una suma de dinero, entendiendo que el otro no le vas a reparar quizás el problema, pero sí va a compensar económicamente, ¿sí? O bien sufriendo de alguna manera el mismo daño que vos ocasionaste. Entonces, resumidamente, si vos me sacás un ojo, yo te saco un ojo. Pero bueno, parece recontra violento esto. Por ejemplo, artículo 196. Si un hombre le ha sacado un ojo, si un hombre libre le ha sacado un ojo a un hombre libre, le sacarán su ojo.
De acá sale la ley del talión. 199. Si un hombre libre ha sacado el ojo de un esclavo, esto ya es otra cosa distinta, paga la mitad del precio del esclavo. ¿Sí? Fíjate que entonces, es un código de leyes que regula a todas las personas, ¿sí? Seas rico, seas pobre, pero hay una diferenciación. No es lo mismo sacarle un ojo a un hombre libre que sacarle a un esclavo. Si le sacas el ojo a un hombre libre, te van a sacar el ojo. Si le sacas el ojo a un esclavo, va a pagar la mitad. Bueno, lo mismo. También regula los honorarios de un médico, 215, por ejemplo, artículo 215. Si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia en un señor y ha curado a ese señor, recibirá 10 cicios de plata, sería una moneda de ese entonces. Ahora, si esta operación se la hace a un esclavo, recibe 2 en lugar de 10, si te pagan menos. Esto entonces se marca una sociedad con una profunda desigualdad, pero regulada. Hay artículos que en realidad hacen hincapié en el que el Estado tiene que asistir a las personas viudas que han enviudado. Como es un sistema patriarcal, seguramente las mujeres no podían conseguir trabajo, bueno, ya lo que ustedes saben. Entonces, una vez que perdían a su marido, por así decir, quedaban en la nada. Hay un montón de pueblos que la persona viuda quedaba desdichada. Sí, bueno, acá hay un Estado que se preocupó por esta cuestión. Luego también hablaba de preocuparse por el extranjero, que el Estado garantice al extranjero. Es increíble esto, haber encontrado esto en 1750 a.C. Son un montón, ¿sí? Un montón de siglos, ¿sí? Son 38 siglos, si no me acuerdo ahora haciendo rápidamente la cuenta. Y preocuparse por el pobre también, ¿sí? Por el hambriento. Son entonces artículos, este código de Hammurabi, muy, muy interesantes, que a lo mejor quedan en segundo plano, porque uno lo resume todo con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, y estaría mal, porque había más leyes que eso. Bueno, la escritura van a continuar con la escritura cuneiforme, luego van a ir cambiando esa escritura, y van a ir adoptando formas de escritura de alrededor. Eso lo veremos cuando vemos, por ejemplo, Egipto. Tenían grandísimas bibliotecas, ¿sí? ¿Qué estudiaban? Historia. Bueno, en la biblioteca estudiaban, se dice que ahí también funcionaba la escuela, quiero decir la educación, porque uno se educaba ahí, quizás tenías a tus maestros en la biblioteca y ahí se estudiaba, ahí se aprendía. Luego van a tener un sistema formal de educación, tal como nosotros lo conocemos, pero más que nada funcionaba todo en bibliotecas, que estudiaban la historia y la cronología, la geografía y el derecho, escritos del rey, proclamaciones del rey, filología, lo que sería el estudio de las lenguas, matemáticas, ciencias naturales, ¿sí? Formas de animales, insectos, piedras. Van a estudiar la astronomía y la astrología, porque ellos tenían toda una mirada con respecto a ¿cómo se llama? El presagio, ¿sí? Ellos creían que el mundo, esto es muy interesante, el mundo estaba ordenado, había todo un orden, ¿sí? Y que un evento que sucediera, por ejemplo, un trueno de determinada manera, quizás la conducta de algún animal, un cometa que sucediera, eso presagiaba, ¿sí? Algo que iba a acontecer después. Así que son uno de los primeros pueblos en tener lo que en su momento le llamaban magos, lo que hoy serían astrólogos, ¿sí? Y se estudiaba muchísimo, era un estudio muy amplio. Hoy para nuestra ciencia esto es una pseudociencia, pero en esta época eran los más intelectuales de ese entonces. El estudio entonces de hechos naturales presagiaban algunas cuestiones, alguna inundación, alguna lluvia fuerte, alguna sequía, problemas que pudieran acontecer en la sociedad.
Según este autor, Paul Kriwasek, siempre se me confunde, ellos tenían tablillas de presagios que consistían en catálogos de eventos y acontecimientos raros, ¿sí?, que fueron concebidas para predecir y advertir. Para ellos el mundo estaba basado en leyes y reglas. Si esto ocurre, es probable que le siga esto otro. Observaron que había un orden y una lógica en el universo que podía desvelarse mediante una atenta observación. Es lo que hoy llamamos ciencia. Bueno, esto es muy interesante. Si bien es una pseudociencia la observación de las estrellas, para ellos, o sea, de alguna manera establecieron un poco el método científico del estudiar causas y consecuencias. Ellos buscaban presagios en los hígados de animales sacrificados. Esto es cierto, abrían el animal, observaban el hígado, si observaban alguna cuestión ya creían que había un mensaje ahí. En las figuras que formaba el aceite vertido en el agua, el humo ascendente como la formita que tomaba, cuestiones de la noche, como te dije, cometas, nubes de tormenta, ¿sí?, cuando uno se pone a ver una nubecita. Bueno, esto es algo muy babilónico entonces. Bueno, uno se suele mofar de la cuestión astrológica. En cuanto a la historia, bueno, uno lo observa de otra manera, porque una cosa es, digamos, que la cuestión astrológica quizás hoy en día, otra cosa es, digamos, estudiarlo a través del pueblo de Babilonia, que era una cuestión milenaria, se lo tomaban muy en serio, lo creían, era una cuestión cultural y desarrollaban un montón de escuelas a raíz de esto. Entre el año 600 y 700 ya vamos a obtener la Universidad Palatina de Babilonia, ya directamente una universidad. Era una escuela superior después de la enseñanza básica de la escritura y todo lo que te mencioné anteriormente. Aprendían la lengua, historia natural, astronomía, por supuesto, las matemáticas. Eso que estás viendo es un gatito, bebé. Es un gatito, no es una rata, ni un mono, ni un murciélago. Es un gatito que se me subió al sillón y me lo va a terminar rompiendo. Yo ya le dije que no se suba al sillón y siempre se sube al sillón. Se llama Eugenio, se los presento. Bueno, esto es interesante porque los mismos reyes, además de Babilonia, además de financiar los gastos de la universidad, a veces estaban durante... parece una rata eso. Sucede que los reyes, te decía, formaban parte de los exámenes, estaban ahí como chusmeteando cómo hacían los exámenes las personas, evaluándolos. Así que duraba 3 años. Yo me estoy basando en este libro de Historia General de la Pedagogía, Francisco Larroyo. En el caso de que alguien quiera el escrito, me lo pide y yo se lo paso. Y la cúspide de lo intelectual eran estos magos, ¿sí? Los astrólogos que te dije hace un rato. Contemplaban mágicamente el universo. Bueno, esto fue entonces la educación babilónica. Se da en un contexto de una arquitectura muy bella. Se da en un contexto donde había un código de leyes que los educaba, que los trataba de la misma manera. Quiero decir, un código de leyes que era para todos por igual, aunque hay artículos que diferencian, sí, a través de las clases, pero bueno, todo estaba regulado, seas rico o pobre, en el mismo código de leyes. Y la educación muy centrada en las matemáticas, la filología, la historia, todo lo que vimos, pero cuya cúspide del saber, lo más importante, era el estudio de las causas naturales para predecir el futuro, lo que sería la astrología. Espero que les haya gustado la clase, nos veremos la próxima.